Buenas noches. En este video vamos a abarcar cuáles son los principios rectores del derecho procesal penal, del sistema penal acusatorio, y precisamente previamente establecidos en el Código Procesal Penal de la República de Panamá, creado mediante la Ley 63 del 2008. Y vamos por principio. Voy a sacar mi código procesal penal. Aquí lo ven todos. Y vamos a interpretar principio por principio y vamos a extraer ciertas ideas. Ok. A ver, pensemos. Interpretemos. El libro primero de las disposiciones generales habla sobre el tema de las garantías, principios y reglas. Okay. Cuando hablamos de garantías, principios y reglas procesales, ya de una vez debemos ir encaminando nuestro pensamiento o la forma de razonar jurídicamente en cuanto a qué tipo de parámetros, a qué tipo de principios fundamentadores que harán constitucional o, mejor dicho, eficaz el desenvolvimiento del proceso penal con las partes que están subsumidas en esa relación jurídico-procesal. Y precisamente el proceso laboral penal, el proceso laboral no, proceso penal, precisamente va a ser instaurado desde un punto de vista garantista. O sea, se va a apreciar que la mayoría de los principios fundamentadores del derecho procesal penal tienen bastantes aristas, bastantes elementos extraídos de de los emanados precisamente de la teoría del control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. En efecto, el artículo 17 de nuestra Constitución en la República de Panamá sirve como fórmula binomial para que la adopción legislativa y ratificada mediante los órganos estatales correspondientes, en este caso sea la Asamblea Legislativa mediante una ley, ratifique los convenios internacionales que recaigan sobre aquellos derechos y garantías o derechos humanos que versen sobre la vida, la dignidad de la persona. En ese sentido, se crea un abismo para el desarrollo ulterior de principios constitucionales provenientes de interpretaciones de convenciones colectivas. Entonces, precisamente el Código Procesal Penal va a estar adiestrado en una cuestión eminentemente versada sobre el fiel cumplimiento, la garantía de los derechos humanos que van a verse reflejados en el desenvolvimiento, en las gestiones, en las actividades judiciales que van a realizar las partes dentro del proceso. ¿Se garantiza a quién? Se garantiza a las partes, no a una sola, a las partes. Entonces, yendo al grano, la Ley 63 del 28 de agosto del 2008 introduce al ordenamiento jurídico la denominada reforma procesal penal. Y es a partir de la letra del artículo 1, que se menciona aquí en el Código Procesal Penal, que el legislador instala con firmeza en el núcleo del ius puniendi del Estado lo racional del principio de la dignidad humana de mandatorio acatamiento para la interpretación de sus disposiciones, imponiendo en la lógica normativa garantías, principios y reglas que marcan con rigor los límites del entendimiento del derecho penal
de mínima intervención frente al individuo y la colectividad. El artículo 1, aquí lo dice, el proceso penal se fundamentará en las garantías, los principios y las reglas descritos en este título. Entonces, eso significa que las actuaciones judiciales, las diligencias judiciales, la participación de las partes, la práctica procesal va a estar fundamentada en principios rectores que van a desenvolver el proceso en cuanto a su naturaleza, fundamentándose principalmente en como una limitación al poder punitivo. Sí, claro, el único sistema limitador que limita las arbitrariedades del poder potestativo que tiene el Estado, o sea, el ius puniendi, para ejercer la fuerza coaccional legitimada por ley y por la colectividad o la fuerza básicamente la voluntad general del pueblo en cuanto a la del desarrollo de una sociedad civilmente organizada y producto principalmente del cumplimiento de esa salvaguarda de los bienes jurídicos tutelados y sobre todo que cuando ya no existan otros mecanismos de control social, el sistema punitivo entraría entonces a adiestrarse, a subsumirse, ¿verdad?, al control social legitimado. Un control social legitimado mediante la fuerza y dada por ley. Como es dada por ley, políticamente tiene asidero en un marco político. Entonces, el artículo 2 habla sobre la legalidad procesal. ¿Ok? Diría yo que la legalidad procesal viene por tanto a constituirse desde el texto en guardián de la integridad de los derechos fundamentales de la colectividad y del individuo ante los riesgos del abuso y la arbitrariedad que pudieran tomar lugar desde el primer momento de la investigación de hechos que se conocen o denuncian como delitos. El artículo 2 dice: nadie puede ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad sin juicio previo dentro de un proceso tramitado con arreglo a las normas de la Constitución, tratados, convenios ratificados por la República de Panamá. ¿Ok? Todo habitante del territorio de la República tiene derecho a acceder a los jueces y tribunales en las formas y plazos y condiciones que establece la ley. ¿Ok? El principio de legalidad procesal menciona tres cuestiones muy fundamentales que hay que destacar. Primero, nadie puede ser ni siquiera nadie puede ser condenado con pena punitiva o pena penal o sometido a una medida de seguridad sin previo juicio dentro de un proceso. Ahí hay uno que es la legalidad procesal. Previamente constituido en la ley, toda persona que se le va a imponer una pena, además de que tenga que configurarse el tipo penal al momento de hacer la imputación y posteriormente la acusación, para entonces posteriormente hacer un debate argumentativo acerca de puntos controvertibles y acerca de debates probatorios, en alcance en cuanto a la fijación de causa de los puntos controvertidos en materia de litigio y controversia sobre la veracidad y legitimidad de cada punto, se va a tomar una sentencia, una decisión en la cual se declara la responsabilidad penal. Esto cuando se habla de la responsabilidad penal se versa precisamente sobre dos cuestiones muy fundamentales al momento de hablar sobre la responsabilidad penal derivada del delito. Esos elementos concomitantes de la responsabilidad penal del delito precisamente proviene de la creación o de la legitimación del fundamento del binomio fáctico jurídico y de la vinculación que se tiene de la realización o existencia de ese hecho punible, que le va a tomar obviamente como carga probatoria a la Fiscalía en sus sumarias de averiguación en concretizar
unas muy buenas diligencias de investigación, llevar a cabo la investigación en aras de complementar o configurar el binomio fáctico jurídico, que es la existencia del hecho punible, la vinculación con el supuesto sujeto responsable. En ese sentido, la legalidad procesal te dice que sin juicio previo nadie debe ser penado, cuestión totalmente lógica, pero dentro de un proceso que debe ser tramitado con arreglos a las normas constitucionales. Sin juicio previo. Primer elemento, nadie puede ser condenado ni sometido a medidas de seguridad si es inimputable sin juicio previo. Esa es una garantía. Pero la segunda es que ese juicio previo debe practicarse, debe nacer, debe desenvolverse dentro de un proceso tramitado conforme a las formalidades legales. Y esto es, obviamente, lo que establece el artículo 32 de la Constitución, el debido proceso legal. El debido proceso legal como el marco regulador del desenvolvimiento de cualquier tipo de proceso. El artículo 32 de la Constitución, ¿qué es lo que dice? El artículo 32 de la Constitución, en efecto, te dice que nadie podrá ser juzgado sin autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa policiva, judicial, disciplinaria y administrativa. Nadie podrá ser juzgado sin previa autorización de autoridad competente, ¿verdad? Entonces, y conforme a los trámites legales. O sea, esos trámites legales precisamente se van a ir desenvolviendo para la ejecución formal del debido proceso legal. Entonces, hay una cuestión que también huelga recordar, que es el artículo 22 de la Constitución, que dice que toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en la forma que le sea comprensible de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes. Ok, ¿cómo se interpreta eso a rango de un proceso penal en el sistema penal acusatorio? Perfecto. Ese principio te dice que desde la primera relación que tenga un ciudadano con el sistema punitivo, entiéndase, desde el primer acto de investigación que la Fiscalía, o mejor dicho, la fuerza pública tenga con relación al sujeto, cuando lo aprenden o se realiza la orden de aprehensión, tiene que seguirse una serie de formalidades legales que salvaguardan el debido proceso legal, la dignidad de la persona, sus derechos humanos. Es que toda persona detenida, te detienen, tienes que ser informado inmediatamente de por qué te están deteniendo y de forma comprensible. O sea, usted entendió las razones por las cuales nosotros lo estamos deteniendo a usted, pero además de eso, no solo las razones por las cuales lo estamos deteniendo a usted, sino con previa autorización de autoridad competente. O sea, ese arresto tiene que estar avalado por una persona que se haga responsable de las garantías constitucionales que puedan verse quebrantadas en el desenvolvimiento normal de la primera relación que tenga de aprehensión policial con el sindicado o el posible procesado, si tiene capacidad para ser procesado,
y por ende capacidad para ser inculpado o imputado o acusado. Entonces, tiene que también decirle cuáles son sus derechos. Tiene derecho a solicitar un abogado para la representación de sus intereses en el proceso. Tiene derecho a un debido proceso legal en la cual hay un juez natural que vele por el cumplimiento de las garantías para que legalice la aprehensión de conformidad con la acta de buen trato que levanta, ¿verdad?, el Ministerio Público al momento de que se le trae al fiscal adjunto, ¿verdad?, a la persona presuntamente culpable en base a la orden legitimada por el juez de garantía para la orden de captura o la orden de aprehensión. En ese sentido, el artículo 22 de la Constitución se puede hasta interpretar más, porque dice, bueno, ok, te conectamos fuerza pública al sistema judicial, pero tienes derecho a que se te presuma la inocencia, ¿no? Entonces, toda persona acusada de cometer un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio público, oral y contradictorio. El principio de oralidad, el principio de contradicción procesal penal va a verse en las audiencias de litigación, que es la fase de juicio oral, y también el debate probatorio en cuanto a los puntos controvertidos en materia fáctica, en cuanto a la fase intermedia, que es la fase de apertura de pruebas, práctica de pruebas, sobre todo las testimoniales, declaración jurada indagatoria, al momento de hacer las sumarias de averiguación y que se extraigan en la carpetilla penal, y también, sobre todo, en la parte en la cual se vayan a ver la evacuación de las pruebas. Pero eso es una estructura procesal que se va a estudiar posteriormente, porque lo que se está tratando de estudiar son principios fundamentadores del proceso penal. Entonces, persona acusada de haber cometido un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia en un juicio público, oral y contradictorio, ¿verdad? Y que se le hayan asegurado todas las garantías para su defensa. Entonces, tenemos acá otro factor que desde el inicio, en donde yo, Estado, considero de que tú eres culpable de un delito, yo tengo que llevar a cabo una investigación, pero esa investigación se tiene que efectuar con las formalidades legales correspondientes, pero no solo tampoco la investigación, sino que te haya asegurado todas las garantías procesales para que uno pueda ejercer su derecho de defensa en el proceso, ¿verdad? Sin trabas, sin deslealtad procesal. Entonces, quien sea detenido tendrá derecho desde ese momento a la asistencia de un abogado. ¿Ya? La ley reglamenta esa materia para todos los efectos. Entonces, analizando con esos 3 puntos constitucionales que se acabó de mencionar, una disposición y otra disposición se entrelazan armónicamente para marcar, diría yo, el curso de los actos y comportamiento de las partes e intervinientes del proceso penal frente al sujeto de la acción pública del Estado, que idealmente extiende su brazo persecutor en la letra de la ley para alcanzarlo, más esto bajo el peso de ciertas condiciones, diría yo, éticas, que digo, las consideraciones éticas respecto a la fundamentación del sistema punitivo, creo que yo diría que iría más a que la fundamentación del sistema punitivo se incurriría más en cuanto a el factor de la política criminal de un Estado, ¿no? El tema moral, el tema emocional, el tema ético, no tienen capacidad de fundamentación, tampoco tienen capacidad para demostrar veracidades acerca de distintos hechos. Las cuestiones
emocionales tampoco son aclarativas en cuanto a la búsqueda del razonamiento. Entonces, en ese sentido, hay muchas razones en cuanto se justifica esa política criminal del Estado. Y es precisamente restablecer el orden social quebrantado por el delito, reconocer a la víctima, sus derechos, la verdad, la justicia y su reparación. O sea, la clásica justicia retributiva. La política de la justicia retributiva, en vez de la represiva, es que lo que se busca es que precisamente haya un grado de proporcionalidad equitativa en cuanto a la imposición de una pena y cómo el motor de investigación del Ministerio Público debe actuar conforme a esas políticas criminales del Estado para investigar, para suscitar precisamente esa investigación que va a ir encaminada a precisamente buscar esos elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente acerca de la existencia del hecho punible y poder profundizar un poco más en la investigación. Entonces, con meridiana claridad diría yo que el artículo 2 in commento condensa los principios que recoge el artículo 3. O sea, el debido proceso legal que se acaba de mencionar, el principio de contradicción, el principio de inmediación procesal, simplificación de trámites, eficacia, oralidad, publicidad, concentración, estricta igualdad de las partes, economía procesal, legalidad y constitucionalización del proceso, y sobre todo el derecho de la defensa. Sin embargo, me quisiera detener un poco sobre la materia, lo que propone precisamente un gran jurista que es Klaus Roxin, de la Universidad de Bonn, de Alemania, que él dice que, lo dice expresamente, lo voy a leer, son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas reales existentes. Son mandatos de optimización, expresa un deber ser y se manifiestan bajo la forma de mandatos, prohibiciones, permisiones o derechos, estableciendo igualmente fines, pero bajo una estructura jurídica interna completa, es decir, para prescripciones jurídicas que, pese a ser generales, por ser normas que establecen un deber ser más específico, suponen no solo una delimitación política y axiológica, sino también un marco de interpretación para el legislador como para el juez constitucional. ¿Qué se extrae? ¿Qué se puede extraer esto? Que nos permite derivar de lo más a lo menos el amparo que abriga al ser humano en su tránsito por la investigación hasta el juicio que decida su responsabilidad penal, con el escudo del debido proceso. Y el concepto precisamente enmarcado por parte de un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, identifica que todo individuo, independientemente de el señalamiento punitivo que es aleatorio y busca selectivamente la imposición de una pena, porque esa es la naturaleza del desenvolvimiento del ius puniendi en todo el Estado, sistema punitivo, que independientemente de que si el sujeto haya o no realizado, o hayan elementos o medios probatorios e indicios probatorios suficientes para demostrar de que esa persona precisamente realizó el hecho punible, teniendo en cuenta bastantes circunstancias al momento de formar la teoría del delito, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Entonces, yéndonos a Panamá, yo les voy a dictar una sentencia de la Sala Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia
del 13 de agosto del 2014, cuyo magistrado sustanciador fue el magistrado Wilfredo Sáenz. El magistrado Wilfredo Sáenz decía que el proceso penal acusatorio tiene como norte, entre otros, garantizar el respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana, al debido proceso y al desarrollo en las condiciones de plena y absoluta igualdad ante un tercero independiente, imparcial llamado juez. Imparcial e impartial llamado el juez. Otro fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por Rodolfo E. Plaza Escalante, en sentencia del año 1739, disculpen, de la sentencia número 1739-92 del 1 de julio de 1992 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, de la que también formó parte el pensamiento consecuente de aquellos que tuvieron un análisis. ¿Qué es lo que decía? Lo leo. El concepto del debido proceso también envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjunto de garantías de derecho de goce, cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. Sergio Ramírez ahonda en la materia en voto concurrente a la opinión consultiva 0616, que extiende la interpretación del concepto debido proceso y sus contenidos tradicionales, estableciendo que los derechos y garantías que lo integran son parte de un sistema dinámico en constante formación. Son piezas necesarias de estos que, si desaparecen o menguan, no hay debido proceso. Por ende, se trata de partes indispensables de un conjunto, cada una es indispensable para que éste exista y subsista. El artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de las garantías judiciales, también en alguna medida significativa, también bajo las normas de los derechos de protección judicial del artículo 25. Entonces, en conclusión, en cuanto a ese aspecto, el nuevo Código Procesal Penal, por tanto, tiene un eje transversal, o sea, tiene como un eje cóncavo y transversal que tiene todo el peso y contenido de los derechos humanos con una incontrovertible vigencia, teniendo claro el imperio de la norma supranacional de entrada irrestricta al proceso. O sea, el Código Procesal Penal está diseñado propiamente en su contenido axiológico en cuanto a la supresión de principios constitucionales y rectores y provenientes de los derechos humanos que se apliquen irrestrictamente al proceso independientemente de su expresión o su falta de expresión en el sistema judicial. Cuestión que, como lo acabé de mencionar en la introducción, hay una cuestión muy importante con respecto a la teoría del control de convencionalidad. Entonces, ese claro imperio de la norma supranacional de entrada irrestricta al proceso, que permea la máxima constitucional para nutrirla y enriquecerla, ya no como una opción, sino como sabida, indispensable, que urge a los fiscales pues, a adoptar un control de convencionalidad en todas sus actuaciones. En ejercicio de la acción penal, el fiscal ejerce la acción penal dependiendo de ciertas situaciones y circunstancias en cuanto a la naturaleza del delito, cómo se desarrolló. Entonces,
huelga recordar que las garantías constitucionales que acertadamente contempla el título 1, en armónica comunicación con aquellas del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se hallan ahora más vigentes que nunca antes. Diría yo que la justicia del hombre para sus congéneres es un instrumento que reivindica a la persona del proceso que ha sido acusada penalmente. Pero un proceso y un sistema penal que esté creado para reinsertarlo a la sociedad cuando tuviera que cumplir pena en un internamiento carcelario y ya nunca más dará lugar a su destino al cabo de ese proceso penal riguroso. Bueno, Panamá en ese camino muy utópico por construir apenas pavimentos en sus primeros tramos, por la experiencia de los primeros distritos judiciales, el segundo y tercero y cuarto distrito judicial, y que precisamente los estudiosos de la dogmática penal, entre mis favoritos, Zaffaroni de Argentina, enfrentan a diario los desafíos de la reforma procesal penal, conscientes de que el derecho penal de intervención mínima, ese derecho penal de intervención mínima es el que todavía tiene alguna razón de subsistir para conocer de hechos que siguen siendo puramente humanos. Los jueces tendrán que conocer de su ocurrencia cuando sean presentados oralmente en cuanto a un acto, en cuanto sean jurídicamente relevantes, en un acto, diría yo, concentrado por las partes, igualmente armadas para acusar y defender, teniendo que desahogar ahí públicamente las pruebas de sus posiciones, a través de los testigos que serán contrastados en sus dichos y aportes por el contrario, para que sobre la base del producto resultante sea la información de calidad que sobreviva de su intervención, la que le sirva al tribunal colegiado para decidir sobre el asunto. Un tribunal colegiado que va a decidir sobre el asunto con absoluta imparcialidad, con objetividad y revestidos en su saber de valores éticos incuestionables. El doctor Arturo Hoyos dice que la garantía constitucional del debido proceso es una institución instrumental, en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas, oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por ley. Un tribunal competente predeterminado por ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto a las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, aportar sus pruebas que sean lícitas y que sean relacionadas con el objeto del proceso, y de contradecir las aportadas por la contraparte y de hacer los usos de medios de impugnación consagrados por la ley contra las resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente su derecho. Eso es precisamente el debido proceso legal. Debido proceso es pues el eje cardinal del libro primero, la dignidad humana, soporte moral de los derechos fundamentales de la persona, y el cuerpo normativo de los elementos que la nutren y la activan con una entidad grave en el terreno de valores de que trata la investigación y el enjuiciamiento criminal. De ahí que no
no se hacen necesarias mayores celebraciones de las ya agotadas, subrayando lo indispensable, la indispensable concurrencia en la causa de un juez natural. Entonces, el artículo 4 habla sobre el juez natural. Nadie será procesado, nadie será penado por jueces o tribunales especiales o de excepción. No, la competencia privativa de la jurisdicción procesal penal, o sea, la jurisdicción penal, es privativa de los órganos jurisdiccionales que determina el Código Procesal Penal. Los únicos tribunales que pueden procesar o condenar personas es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de apelaciones de los distritos judiciales, los jueces de garantía en las oficinas del primer distrito judicial, los tribunales de juicio, los jueces de cumplimiento, los jueces municipales, la Asamblea Nacional en los casos establecidos por la Constitución Política de la República de Panamá, los jueces comarcales, las autoridades tradicionales indígenas y también el jurado en causas que determina el código. El juez natural está limitado desde la primera fase procesal en la cual aprende conocimiento, que el mismo tenga jurisdicción penal y forme parte de la organización judicial de la jurisdicción penal. No puede ser un tribunal especial ni puede ser un tribunal de excepción. Segundo supuesto del juez natural, la potestad de juzgar y aplicar la pena y medida de seguridad, potestad de juzgamiento, potestad de aplicación de una pena o medida de seguridad corresponde a los jueces y tribunales previamente instituidos de conformidad con la Constitución Política de la Ley, según las competencias asignadas para cada uno de ellos. Bueno, como lo dije, primero, de plano, tú no puedes ser procesado ni penado por un tribunal especial o excepcional. Ya. La cuestión se dirime en la jurisdicción penal cuya competencia es privativa de los tribunales penales previamente instituidos por la Constitución y la ley. El juez natural va a ser el juez de la jurisdicción penal encargado de resolver controversias jurídicas provenientes de la infracción a la ley penal. Listo. Entonces, artículo 5. Este es muy importante, el principio de la separación de funciones. Las funciones de investigación están separadas de la función jurisdiccional. La separación de funciones te separa la cabeza, te crea dos cauces, dos aperturas. El juez debe encargarse únicamente de ejercer la función jurisdiccional, esto es, administrar justicia. ¿Cómo se administra justicia? Realizando las funciones y deberes que tiene el juez en el proceso con las partes. La fiscalía es la que le corresponde llevar a cabo la investigación exclusivamente. O sea, el juez no puede realizar actos de investigación o el ejercicio de la acción penal, ni el Ministerio Público puede hacer funciones de administración de justicia. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante en el tercer supuesto del artículo, dice que
sin formulación de cargos no habrá juicio ni habrá pena sin acusación probada. Cuando el Código Procesal Penal se refiere a la formulación de cargos, se refiere a la formulación de una imputación. ¿Qué es la formulación de una imputación? Sencillo. La formulación de una imputación vendría a ser la carta de presentación que la Fiscalía le da al presunto culpable, o en este caso procesado, a este caso sindicado, de que va a vincularse formalmente al proceso, a un periodo de investigación, para comprobar a cabalidad que realizó el hecho punible. O sea, se va a llevar a cabo una investigación encaminada a determinar la responsabilidad penal del sujeto mediante elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente de que la persona fue autor de un hecho punible. Entonces, si no hay una vinculación formal al proceso, entonces no hay juicio. Entonces, si no hay juicio, no hay acusación. En el juicio se determina la fijación de los puntos controvertidos respecto a las discusiones de litigio, sustantiva, procesal y jurídica, y sobre todo la parte fáctica, que recae sobre estándares de prueba que tiene que tener el fiscal como suficiencia probatoria para llevar este caso a una acusación formal. El artículo 6 habla sobre el principio de independencia e imparcialidad. Se dice, se garantiza la independencia interna y externa de los jueces, así como su imparcialidad. La imparcialidad de los jueces exige su inamovilidad en el cargo, su desempeño con la debida probidad y el respeto al principio del juez natural. El principio de imparcialidad e independencia judicial tiene que aplicarse en cualquier tipo de proceso. El juez tiene que ser imparcial y el juez tiene que ser independiente de su función. La imparcialidad significa de que el juez no puede tener ningún tipo de relación de favoritismo o ningún tipo de relación política, social, familiar, que haga que su pensamiento crítico vaya a verse afectado desde un punto de vista emocional. Como lo dije, los elementos emocionales no son justificatorios para la búsqueda de la verdad, no son un elemento racional. Entonces, en ese sentido, la independencia del juez es por la independencia de su cargo. O sea, el juez no va a ejercer otra función más en el Estado panameño que sea de administrar justicia, salvo en casos determinados con los magistrados, y quizás me esté equivocando y quizás los jueces de garantías pueden realizar otras funciones como es la enseñanza del derecho o la rendición de cultos, pero considero que se requiere bastante intervención de los jueces de garantías actualmente. Artículo 7 menciona sobre la prohibición del doble juzgamiento, o como todos conocemos, el non bis in idem. También proveniente de un extracto del artículo 32 de la Constitución, nadie podrá ser juzgado sino por autoridad competente, conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa y los mismos hechos. ¿Okay? Nadie podrá ser procesado ni penado ni sometido a penas o medidas de seguridad por un hecho o una pena que sea igual. La pena va a ser igual, pero los hechos nunca van a ser iguales. Entonces, el supuesto de hecho fáctico varía, es tan variante porque la misma circunstancia de hecho que se materializa al momento de la desplegación de la conducta tiene una variabilidad enorme que realmente se hace imprecisa
el tema del doble juzgamiento por los mismos hechos. Pero a una persona no se le puede acusar del mismo hecho realizado en el pasado. O sea, el mismo hecho basado en las mismas circunstancias, los mismos elementos que la configuraron como un tipo penal susceptible de acción penal. Entonces, aunque se le haya denominado distintamente, principio de inocencia. Miren, el principio de inocencia hasta en la ley sustantiva se menciona, pero acá en el proceso se interpreta el principio de presunción de inocencia distinto. Toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la investigación y el proceso, hasta que se declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada. Bien. La persona llamado procesado debe ser tratada y considerada procesalmente en base a las diligencias judiciales que se realicen, las gestiones procesales que se practiquen, como un inocente. ¿Por qué? Porque la condición jurídica unívoca que se va a configurar es al momento de establecer la sentencia judicial en la cual se declare la responsabilidad penal debidamente motivada, jurídicamente hablando y en hecho. Pero hay prohibiciones, hay limitaciones en cuanto al principio de presunción de inocencia, que es que los jueces, primer actor, fiscales, segundo actor, creyente, tercer actor, y la Policía Nacional, cuarto actor, no pueden presentar a una persona investigada o imputada como culpable, ni pueden brindar sobre esa misma información acerca de su culpabilidad de medios de comunicación social o a medios de comunicación social. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente en virtud de que deben ser tratados y considerados en base a diligencias judiciales, procesales y gestiones judiciales conforme a un reflejo de su estado de inocencia como único mecanismo protector que tiene el imputado en el proceso, hasta que medie una sentencia judicial ejecutoria a que haga tránsito a cosa juzgada. Entonces, el querellante, la policía deben tratarlo de la misma forma en cuanto al ejercicio de sus funciones. O sea, esto es muy importante porque el policía, cuando aprende a una persona, no puede declarar, no puede hablar, no puede informar ningún tipo de elemento respectivo que haga alusivo acerca de la culpabilidad de la persona. ¿Por qué? Porque estarían incurriendo en un principio rampante de la violación del artículo 8 del Código Procesal Penal. Y tampoco pueden tomar fotos en el sentido en la cual solo puedan ser en aras para la identificación de la persona. O sea, la policía, la fiscalía, pueden publicar datos o fotografías indispensables para los fines de la identificación de la persona. O sea, la fotografía, los videos simplemente van a servir como un medio de identificación de la persona, o sea, no puede tener un elemento de demostración de culpabilidad. Artículo 9, publicidad del proceso. Que todas las audiencias son públicas, salvo aquellas en las cuales las partes deseen y por la gravedad del delito. Esto ocurre bastante, por lo menos en las audiencias en las cuales el delito controvertido es violaciones sexuales. Derecho de la defensa. La defensa de la persona
la defensa de la persona o de sus derechos es inviolable e irrenunciable, salvo que el imputado sea un abogado y decida así sumar su defensa. El derecho de defensa como el único mecanismo de salvaguarda que tiene un sujeto frente a la potestad punitiva, o sea, es la relación jurídica más débil en términos procesales, claro, ¿no? Porque en términos sociales o morales, la víctima es la afectada. ¿Verdad? Pero en términos procesales, la parte, precisamente la parte imputada, o la parte que se extrajo al proceso, es la parte de la relación procesal más débil. Pero como en ese sentido es la más débil y es la que no tiene la carga de la prueba, hasta que se le vincule formalmente al proceso, es que se podría decir entonces que precisamente tiene la facultad para poder ejercer sus derechos de defensa. Pero ese derecho de defensa es irrenunciable, o sea, es irrenunciable, es intransmitible y es inviolable. Uno no puede obviar, uno no puede renunciar a su derecho de defensa precisamente porque el proceso está instaurado o configurado de esa manera, para darle la oportunidad a las partes de poder controvertir, la parte de defenderse de las imputaciones y de las acusaciones. En ese caso, como tienen derecho a la defensa, cuando se habla de derecho a la defensa, se tiene que hablar también del derecho de cómo alcanzar a obtener la defensa. De cómo uno va a poder obtener una defensa si no tiene la capacidad o las herramientas para poder defenderse. Entonces, si toda persona tiene derecho a designar a un defensor idóneo de su elección, desde el primer acto de investigación hasta la culminación del proceso. O sea, desde cuando hablamos el tema de la detención, desde que hablamos del tema de la detención previamente establecida y avalada por un juez de garantía, conforme a las formalidades legales, avale el tema de la aprehensión policial, desde ese momento el sujeto tiene el derecho a designar un abogado idóneo hasta la culminación del proceso. En ese sentido, hay un extracto muy fundamental que se dice de que el cliente puede mantener un contacto privado y libre con su cliente. Precisamente es el derecho de la defensa genera un grado de, vamos a decirlo, de protección a la persona para el desenvolvimiento natural de su contradicción. Es prácticamente darle un espacio para la generación de una hipótesis que a rango axiológico se puede identificar como una forma tan colaborativa de poder generar una síntesis del proceso. Claro, la hipótesis la va a establecer la fiscalía con su carga de la prueba, pero necesariamente va a ser también el tema de la contradicción de la defensa. En ese caso, si una persona no puede obtener una herramienta para su defensa, puede optar a que el Estado le nombre un defensor público, que el defensor público en ese sentido es el que va a ser notificado como apoderado judicial de todas las actuaciones judiciales para el inicio de las audiencias y el inicio de las diligencias y la práctica de pruebas. De la misma forma, se puede hacer una analogía en cuanto al tema del abandono.
libertades personales, el principio de libertades personales. Toda persona tiene derecho a que se le respete su libertad de circulación y de seguridad personal, pero como lo dije, salvo excepciones que establezca la ley. La Constitución habla sobre el principio de la la libertad locomotora que tiene una persona para circular dentro del territorio nacional, pero en efecto, salvo ciertas excepciones previstas en la ley por cuestiones de moralidad, salubridad y orden público, ¿verdad? Que obviamente las funciones estatales vayan a establecer. En este caso, la libertad personal puede verse afectada por un sistema punitivo que fundamenta su legitimación para generar sus acciones coercitivas sobre las personas por el imperio de la ley. Entonces, este artículo 12 es muy importante y es el que finalizo, que es el control judicial de afectación de derechos fundamentales. Las medidas de coerción. Cuando aquí el Código Procesal habla sobre las medidas de coerción, habla precisamente sobre las medidas cautelares personales. Pero ¿sobre qué tipo de medidas cautelares personales? Sobre las medidas cautelares de detención preventiva provisional u otros derechos que sean excepcionales. Bien, ¿quién es la autoridad o el juez competente para el tema de las medidas cautelares personales? El juez de garantía. El juez de garantía, al momento de decretar la medida, tiene que observar excepcionalidad, su carácter subsidiario, la provisionalidad de la medida cautelar, la proporcionalidad de la medida cautelar y el carácter humanitario de la medida cautelar. Precisamente en ese caso, la detención preventiva tiene que tomarse siempre, y el Código Procesal también lo establece, como una medida cautelar de carácter excepcional. Pero una medida cautelar sometida a carácter que es de carácter excepcional bajo un término perentorio de provisionalidad razonable, un límite temporal, diría yo, razonable, para evitar que precisamente se convierta en una pena anticipada. Pero precisamente la anticipación, la medida cautelar de detención preventiva provisional, por naturaleza, por su contenido esencial, es, o podría decirse que una pena anticipada, porque precisamente hay una restricción de la libertad, pero propiamente no tal como una pena, sino como una medida con el fumus bonus iuris, el periculum in mora, que en esencia no está vertida por una resolución que hace tránsito a cosa juzgada, sino que en efecto es una medida provisional que se ejecutoria, comienza a surtir efectos jurídicos casi a veces que sin necesidad de notificación. Quizás en el Código Procesal Penal, cuando se surta la notificación, por regla general, si se utiliza el Código de Procedimiento Civil, hay ciertas resoluciones que nos surten efectos en cuanto a su ejecutoria, pero en esa necesidad rampante de que la medida cautelar tiene en cuanto al fumus bonus iuris, a veces comienzan a tener efectos sin haberse surtido la notificación. Pero la provisionalidad de la medida cautelar hace que no se convierta en una pena anticipada. Pero yo diría que sí, porque hay penas de 1 año, hay penas de 2 años, computables obviamente, en cuanto a obviamente la forma de computar la pena. Pero la detención provisional nada más puede durar 1 año, excepto en los supuestos establecidos en el Código. ¿Cuáles son los supuestos que establece el Código acerca de la detención preventiva provisional? Precisamente cuando son delitos de causa compleja. Cuando precisamente se requiere de medios probatorios que en efecto cualquier tercero, alguna conducta de la parte pueda ocasionar para que haga ilusoria la sentencia, que va a ser la declaración de la responsabilidad penal. Bueno, en ese sentido nada más nos faltarían estos últimos artículos que
que son muy importantes y que luego se van a desarrollar, que es el derecho a la intimidad, el respeto a los derechos humanos, la justicia en tiempo razonable, el derecho a no declarar contra sí mismo, la validez de la prueba, la lealtad y la buena fe, y la igualdad procesal de las partes, la protección de la víctima, de los denunciantes y sus colaboradores, la interpretación, la motivación, la impugnación, la investigación objetiva, el control judicial de la prueba, el control judicial de la pena, la solución del conflicto, la gratuidad y la diversidad cultural. ¿Qué serían los otros principios rectores? Obviamente que entre los más importantes que acabé de mencionar, por lo menos el artículo 16, derecho a no declarar contra sí mismo, la igualdad procesal de las partes, la protección de la víctima, la motivación y la impugnación, y diría yo, para simplificar los trámites y la efectividad de la concentración del proceso, los métodos alternos de solución de conflictos, que siempre el juez tiene que tener ese carácter para instar o intimar a las partes, claro, que siempre debe ser un consenso bilateral. Entonces, bueno, en esa medida finalizo el primer análisis del título 1, capítulo 1, garantías y principios y reglas del proceso penal del Código Procesal de la República de Panamá.